Amén. Así como estamos, hermanos, en esta actitud de reverencia, vayamos a la palabra. Quisiera invitarles a que vayan conmigo a la palabra de Dios en Nehemías, capítulo 4. Nehemías, capítulo 4. Y solamente quisiera compartir o leer ese primer versículo. Mientras usted lo encuentra, muchas gracias a los adoradores y cantores, cantoras que nos han llevado a la presencia del Señor por medio de esos cánticos. El tema del mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón es visión, listos para construir. Inicialmente había puesto como tema constructores de muros, pero no quise entrar en temas políticos incorrectos. Pero visión, listos para construir. Yo creo que la iglesia es una iglesia llamada para construir, para edificar. Somos edificadores, somos constructores. Y hoy este mundo necesita mucha construcción, mucha edificación. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio a los judíos. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Ya hemos cantado, hemos adorado y hemos orado. Y le doy gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este servicio de jóvenes. Ya primer viernes de mayo, aunque no lo podamos creer, pero se va pasando el tiempo. El mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón es un mensaje que hemos estado compartiendo con la juventud durante los últimos 3 domingos. Y hemos empezado desde el primer capítulo de Nehemías. Yo creo que es un mensaje tan apropiado para la iglesia, no solamente para la juventud, pero un mensaje tan apropiado para la iglesia porque Nehemías, como un hombre de Dios, tuvo que sentir primero en su corazón un deseo ferviente por trabajar en la casa del Señor, por trabajar en la obra de Dios. Nehemías estaba cómodo, puedo decirlo entre comillas, porque el trabajo que él tenía como copero en la casa del rey era un trabajo bastante riesgoso, si lo podemos decir desde esa perspectiva. Pero al fin de cuentas era un hombre confiado por el rey. Nehemías era un hombre cercano al rey. Y en esa confianza él podía estar como muchos de nosotros estamos hoy en día, cómodos, confiados, tranquilos. Quizás un poquito más tranquilos porque la situación que ha apremiado a este mundo durante el último año y medio, como que ya se empieza a ver un poquito de luz al final del túnel. Y estamos quizás no completamente contentos, pero sentimos como que ya están mejorando las cosas. Nehemías estaba en una condición de comodidad. No le hacía falta absolutamente nada. Mas sin embargo, Dios estaba trabajando en su corazón. Dios estaba empezando a hacerle sentir un deseo ferviente por regresar a sus raíces. Dios le estaba haciendo sentir un deseo ferviente para que él saliera de esa zona de comodidad y empezara a ver la necesidad que existía a su alrededor. Y yo quiero empezar diciéndole a la iglesia en esta noche: creo yo en mi corazón que Dios está trabajando con muchos de nosotros, y no bien decirlo, con todos nosotros, para que salgamos de nuestra zona de comodidad y empecemos a ver la necesidad que está a nuestro alrededor. Y aunque esto parezca quizá de cierto modo contraproducente, porque sabemos que hay necesidad, nosotros mismos a veces pasamos por necesidad, pero Dios sigue usando a sus hijos y a sus hijas para alcanzar a los que están perdidos. ¿Cuántos creen eso conmigo en esta noche?
Dios continúa trabajando con el mismo formato de la gran comisión de que vayamos y compartamos el mensaje de salvación con aquellos que necesitan el mensaje de salvación. Y de cierto modo, yo quisiera aplicar el mensaje o la situación que se vive aquí en el capítulo 4 de Nehemías para que entendamos lo que sucede cuando la iglesia empieza a trabajar, cuando la juventud empieza a trabajar, cuando los hermanos y hermanas empiezan a hacer algo por la obra del Señor. Estar sentados, estar cómodos, estar tranquilos no es suficiente. Yo quisiera incalcar ese mensaje en el corazón de cada uno de nosotros, porque no es suficiente el que nos quedemos sentados a esperar que la bendición de Dios venga. Necesitamos accionar, mis hermanos. Necesitamos hacer algo. Y de alguna u otra forma, cada uno de nosotros somos constructores de muros. Cada uno de nosotros somos edificadores. Cada uno de nosotros está constantemente velando por la seguridad, nuestra seguridad espiritual, pero al mismo tiempo por la seguridad espiritual de cada uno de los que están cercanos a nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de nuestros padres. Estamos velando los unos por los otros. Y yo quiero empezar compartiéndoles algunos puntos claves que yo he podido ver en este pasaje. Y a medida que vayamos, yo quisiera que mantenga por favor su Biblia abierta ahí en Nehemías capítulo 4. Porque sin quizá perder mucho tiempo en explicar toda la historia, porque confío que quizá todos nosotros acá conocemos la historia de Nehemías. Yo quiero decirle que Nehemías salió de la casa del rey, reunió a un buen grupo después de llorar, después de clamar, después de confesar sus pecados y de confesar los pecados del pueblo. Él se armó con gente que estaba dispuesta y determinada a ir a trabajar para reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Yo le decía a los muchachos y muchachas cuando predicábamos este mensaje del capítulo 1, les decía, Dios está trabajando en cada uno de nosotros para que salgamos a hacer el trabajo que ha sido puesto en pausa por algún tiempo ya. Y por cualquiera que sea la razón, Dios nos está llamando para decir, hay muros que necesitan ser construidos, hay cosas que necesitan ser edificadas, hay familias que necesitan ser reparadas, hay caracteres o hay emociones, personas con emociones que necesitan reparación de su alma. Y tú y yo, mi hermano y mi hermana, tenemos que jugar un papel preponderante en esa reconstrucción. Tenemos que empezar a involucrarnos. Y lo que vemos aquí en este pasaje, en el versículo que leí, es que en cuanto pusieron a trabajar, en cuanto levantaron manos a la obra, el enemigo empezó a contraatacar. Yo no sé si usted ha sentido eso cuando más se mete con el Señor. En estos últimos días, meses, semanas o años, a mí me alegra mucho porque la iglesia se ha dado a buscar la presencia del Señor. Yo creo que ha habido más oración, no sé, quizás solamente soy yo, pero nos hemos doblado nuestras rodillas y hemos buscado la presencia del Señor, y yo creo que eso ha influido para que el enemigo esté enojado. Porque si hay algo que al diablo no le gusta es cuando el pueblo busca a Dios. Yo no sé si hay alguien que esté de acuerdo conmigo en esta noche. Si hay algo que enoja a Satanás es cuando un hijo o una hija de Dios se mete de lleno en una búsqueda concreta de la presencia del Señor. Y esto sucedió aquí. Los Sanbalats y Tobías andan por ahí enojados. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 que cuando oyó Sanbalat que estaban edificando el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio a los judíos. El primer punto que quiero tocar es que no tenemos que buscar los problemas cuando estamos cerca de Dios. Los problemas llegan a tocar a nuestras puertas.
No tenemos que ir a buscar los problemas por nuestra propia cuenta. Ellos vienen a nosotros. Pero es una verdad que usted y yo tenemos que conocer muy bien. Cuando estamos buscando al Señor y cuando estamos fortaleciendo nuestra relación espiritual con nuestro Padre Celestial, van a haber dificultades, van a haber problemas. Lo que no tenemos que hacer es salir corriendo cuando vengan estos problemas. Entre más problemas vengan, entre más dificultades vengan, más busquemos la presencia del Señor, hermanos. Más vayamos de rodillas y clamemos al Señor, porque Él está en control de la situación. Ahora, si no está buscando la presencia de Dios y hay problemas, no es este el mensaje que le estoy predicando. Pero cuando usted está metido y metida con el Señor, van a haber situaciones difíciles en su vida. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, padecerán dificultades. En otras palabras, vendrán problemas, pero los problemas van a estar ahí. ¿De dónde vienen los problemas? Acá podemos ver el caso de Sanbalat y Tobías, que eran ajenos al pueblo judío, no eran parte del pueblo judío. Y lo que eso a mí me indica es que los problemas vienen de afuera. Las dificultades vienen de afuera. Puede ser en su trabajo, puede ser en la sociedad en general, un rechazo por los cristianos que sucede y va a continuar sucediendo. Pero viene, mire, en el versículo 3 o en el versículo 2, perdón, dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Aquí Sanbalat se está burlando del pueblo de Dios. ¿Cuántas burlas hemos enfrentado nosotros por ser hijos del Señor, por ser hijos de Dios? ¿Cuánto rechazo enfrentamos constantemente? Mire, hermano y hermana, esta sociedad más y más va a volcarse en contra de la iglesia. Yo no soy profeta, pero se lo digo porque lo he visto desarrollar en los últimos años. Y yo sé que muchos de ustedes lo han enfrentado quizás en una forma más directa, pero se lo aseguro, el diablo va a buscar que este mundo se volque en contra de la iglesia más y más a medida que nos acerquemos a nuestra redención. Es que todo lo que la iglesia hace que es bueno, lo van a titular o lo van a etiquetar como algo malo. Y usted y yo vamos a enfrentar la burla y el rechazo de este mundo. Pero no por eso vamos a salir corriendo. No, vamos a meternos más con el Señor. Vamos a buscar más a Dios y vamos a creer más que Él está en control de esta situación. ¿Cuántos lo pueden creer conmigo en esta noche? La burla viene de afuera. Y él, Sanbalat, representa a ese ataque que viene desde afuera. Y lo hace en forma de intimidación. ¿Sabe que el diablo lo que más busca es intimidarlo a usted y a mí? ¿Cuántas veces escuchamos voces que nos hacen sentir que no somos suficientes? ¿Cuántas veces escuchamos voces que nos dicen que no vamos a poder hacerla? Y hermanos, es tan fácil escuchar a esas voces. Yo no sé si usted está conmigo en esta noche en ese sentido. Es muy fácil hacerle caso a la voz que me dice que yo no la voy a poder hacer en el Señor, que a las voces del Señor que me recuerdan que Él pagó el precio para que yo pudiera gozar de su presencia, que Él derramó de su sangre para que yo pudiera disfrutar de la salvación, que Él me entregó la paz que este mundo no puede dar. Más fácil creerle a la voz de intimidación del enemigo. Dice el versículo 7 y 8 y el versículo 11 también, que cuando oyeron Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, dice que se encolerizaron mucho. ¿Ya ha visto a alguien que está encolerizado? O sea, más que enojado, está bravo. Estaban bravos.
estaban enojados, y ese es Satanás, ese es el diablo. Cuando usted se acerca al Señor, él se enoja, se encoleriza de una manera exorbitante, y él va a buscar la forma de que usted se aleje, de que usted se aparte, de que usted tropiece. Pero no, hoy le vamos a decir al diablo: no, diablo, aunque te enojes, enójate más, pero yo voy a servir al Señor. Yo no me voy a apartar de este camino. Yo voy a seguir luchando. Yo voy a seguir construyendo. Vamos a seguir construyendo, mis hermanos. Vamos a seguir edificando, mis hermanos, porque el trabajo no se ha terminado. Falta mucho por hacer. Aquellos que no conocen al Señor, a menudo, muy a menudo, son los primeros en tratar de echarnos tierra, de hacernos dudar, de hacernos apartarnos de este camino tan precioso que el Señor ha delineado para nosotros. Juan capítulo 15, versículo 18 y 20 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, dice el Señor: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Mira, hermano y hermana, yo quiero recordarle que solo hecho de que estamos en este camino llamado cristianismo, en este camino llamado que somos discípulos y seguidores fieles del Señor, con solo eso es razón para que el mundo nos ataque y nos persiga. Gracias a Dios, gloria a Dios, y yo no me canso de darle gloria a Dios, que aún hay un lugar donde podemos venir y adorarle, que aún hay un lugar donde podemos venir y levantar nuestras manos y glorificar el nombre del Señor. Gracias a Dios, porque mucha gente no tiene esa oportunidad en otros países. Y a veces nos quejamos por las cosas más mínimas y no nos damos cuenta de la gran bendición que el Señor nos ha dado, del gran privilegio que usted y yo gozamos aquí en este lugar, mis hermanos y mis hermanas. Es razón de glorificar al Señor, y por eso el Señor les dice: si a mí me aborrecieron, no se sorprendan de que a ustedes los van a aborrecer también. No se sorprendan que a ustedes también van a ser objeto de burla. No se sorprendan que van a ser rechazados. Por el contrario, alegrémonos, mis hermanos, alegrémonos, porque sabemos que servimos a un Dios vivo, y eso es señal de que Satanás se enoje, de que se encolerice. Vamos a aprender ese nuevo nombre ahora: el diablo encolerizado. Pero hay un problema. A veces también viene de adentro. Yo quisiera que leamos el versículo 10, porque esto a mí me llamó mucho la atención. El versículo 10 de este capítulo dice: y dijo Judá. ¿Quién era Judá? Era israelita, ¿verdad? Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Yo espero que venga de afuera, pero no espero que venga de mis hermanos. Y hay de nosotros, hermanos y hermanas, si servimos de piedra de tropiezo para uno de nuestros hermanitos. Se lo digo con todo amor, con todo respeto, pero al mismo tiempo con toda autoridad del Señor. Judá no tenía por qué ponerse en un plan negativo, a menos que usted adelante un poquito y se vaya al capítulo 6, versículo 17 y versículo 18, y entienda la razón por el negativismo de Judá. Mire lo que dice el capítulo 6, versículo 17. Dice: asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Jonaán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Aquí no hay
más que explicar. Judá estaba involucrado con el enemigo. Judá estaba involucrado con aquel mismo que estaba difamando, que estaba blasfemando, que estaba burlándose del pueblo de Dios. Y por eso es que no debemos tener comunión con el mundo, mis hermanos. Jóvenes, por eso es que no debemos apartarnos a buscar nada por allá, nada, absolutamente nada por allá afuera, porque terminamos amarrados con el mundo y después nosotros mismos le echamos tierra al pueblo de Dios. No sé si me explico con esto, pero a mí me queda muy claro la razón por la cual Judá estaba sirviendo de tropiezo aún desde adentro. Judá sabía muy bien quién estaba peleando por ellos. Judá sabía muy bien que la obra podía ser edificada. Número uno, porque había un pueblo determinado, había un pueblo dispuesto, había un pueblo que estaba trabajando. Pero número dos, y esta es la razón más importante, mis hermanos, porque Dios estaba con ellos. Y si Dios estaba con ellos, nadie podía hacerle frente. Yo quiero recordarle a la iglesia, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? ¿Quién podrá luchar en contra de la iglesia? Más razón tenemos de buscar al Señor. De saber que el trabajo que hacemos por el Señor es un trabajo perdurable. Es un trabajo que da resultados. Es un trabajo que mueve a la iglesia. Así que venía desde afuera, pero también venía desde adentro. Hermanos, cuando estas cosas suceden, nosotros tenemos que saber cómo estar listos, cómo estar preparados y cómo atacar las acechanzas del enemigo. Yo quiero pasar al siguiente punto de este mensaje. Cuando llegaron los problemas, Nehemías bien pudo haber hecho como yo he hecho muchas veces. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que esto me esté sucediendo? ¿Cómo es posible que yo esté pasando? Pues yo te sirvo, Señor. Nehemías no hizo esto. Mire lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 4 y versículo 5 del pasaje que estamos leyendo, Nehemías hizo lo que usted y yo tenemos que hacer cuando los problemas vienen a nuestra vida. Nehemías se fue de rodillas y oró al Señor. Y mire la oración de Nehemías. Disfrute esta oración y no le digo que la copie porque nosotros no somos repetidores de oraciones, pero sí fue sincero con el Señor cuando se presentó ante él y es algo digno de imitar. Las palabras de Nehemías dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra del cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Hermanos y hermanas, cuando nosotros estamos edificando, cuando nosotros estamos construyendo, cuando usted y yo estamos trabajando en la obra del Señor y viene la oposición, ya sea de adentro o ya sea de afuera, vayamos en oración, porque Dios sabe encargarse de aquellos que van en contra de la iglesia. Dios sabe encargarse de aquellos que son objeto de tropiezo para los hermanos y para las hermanas. Pero vayamos en oración al Señor. Tenemos que saber buscarlo. Tenemos que saber tener una conversación con nuestro Señor. Y ese es el primer punto, saber cómo buscar al Señor en oración. Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice: ¿por qué están afanosos? Por nada estén afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y en todo ruego y con acción de gracias. Nos afanamos a veces. ¿Y sabe cuál es el problema? Yo le digo, no porque lo haya visto a usted, lo digo por mi propia experiencia. Lo primero que pensamos es tomar acción por nuestra propia cuenta. Lo primero que pensamos es resolver la situación por nuestra propia cuenta. Lo primero que hacemos es agarrar los guantes de box y empezamos a levantar pesas para saber a quién vamos a tumbar. Y el que termina tumbado somos nosotros. Porque no nos damos cuenta, mis hermanos,
que Dios, que está en control de todas las cosas, sabe pelear las batallas mucho mejor que nosotros. Yo no sé si todos estén de acuerdo en esta noche. Él sabe pelear las batallas mucho mejor que yo. Es más, ni me atrevo a decir eso. Yo no sé pelear. Él sí sabe pelear por mí. Y Él me pide que yo deje que Él se encargue de estas situaciones, cualquiera que sea, para que Él sea glorificado. Porque al fin de cuentas la gloria no va a ser para mí. La gloria siempre va a ser para el Señor. Él siempre va a ser exaltado. Él siempre va a ser levantado. Y su nombre será glorificado. Pedro dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Primera Pedro capítulo 4 versículo 7 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice, es el versículo tan largo, orad sin cesar. Yo platicaba con un muchacho que estamos compartiendo algunas clases ahí, le decía, ese versículo contiene la clave para que tú tengas una relación fuerte con el Señor a medida que tú crezcas. Y le decía, pareciera algo loco que tú estés orando constantemente. Le digo, pero si tú te concentras, o mejor dicho, si tú meditas en el Señor, es que constantemente vas a sentir ese deseo por hablar con tu Padre, por hablar con tu Señor. Constantemente vas a sentir el deseo por alabarle a Él, por glorificarle a Él. Constantemente vas a saber que si tú necesitas algo, puedes acudir a aquel que es dueño de todas las cosas. Si tú tienes alguna necesidad, tú puedes correr a aquel que tiene la provisión para tu vida. El problema es que se nos olvida, mis hermanos, y creemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, pero Él es el que tiene el control de todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. Y si Él es quien está en control, Él hará, Él obrará en favor de sus hijos y de sus hijas. Si Él cuida de las aves, el Señor le dijo a los fariseos, si ustedes que son malos le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Pero tenemos que acudir a Él. Ángel, mi hijo Ángel ya está por cumplir años y creo que las cosas han cambiado un poco porque ahora le envían a uno la lista de todas las cosas que quieren para su cumpleaños. De antemano, ¿verdad? Antes orábamos para que el Señor iluminara a papá y mamá, pero hoy no, hoy nos mandan la lista. Y la reacción inicial de un padre cuando un hijo pide algo es, no, pero eso queda sembrado en el corazón del padre. Y siempre hay un deseo por complacer la petición de su hijo. Yo lo aplico a mi vida porque si yo, que soy malo, pienso cosas buenas para mis hijos, ¿cuánto más mi papá que está en los cielos? Gloria al Señor que está dispuesto. Cuando clamamos a Él, cuando decimos, Señor, mira las injusticias, Señor, mira la necesidad, Señor, mira la enfermedad. Oh, hermano, yo estoy seguro que algo mueve el corazón de nuestro Padre Celestial y Él está dispuesto a enviar la contestación inmediatamente. El diablo quizás se quiera interponer, pero Él está dispuesto para buenas cosas para sus hijos. Pablo escribe a los colosenses y les dice, perseveren en la oración y velen con ella o en ella con acción de gracias. Y las palabras célebres de nuestro Señor Jesucristo que dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Gloria al Señor por ello. Ese es el primer punto. Número 2. No se quedaron solamente con la oración, porque la oración nos lleva a la acción. Dios
nos ilumina cuando es necesario obrar. No nos vamos a quedar solamente de brazos cruzados, mis hermanos, más cuando hay trabajo que hacer en la obra del Señor. Y mire lo que dice el versículo 9 de este capítulo que estamos leyendo. Dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos, ¿qué dice, hermanos? Pusimos ¿qué? Pusimos guarda contra ellos de día y de noche. El segundo punto que yo quiero compartirles cuando estamos edificando muros, cuando estamos construyendo, cuando estamos obrando o haciendo algo en la obra del Señor, es que necesitamos estar alerta. Oh, hermano, y si hay un momento en el cual estamos o necesitamos estar alerta, es hoy en día. Hoy en día sabemos que hay una fuerza maligna buscando destruir a la iglesia y por lo tanto tenemos que estar alerta, alerta. ¿Sabe lo que es estar alerta? Los ojos bien abiertos, sabiendo que nuestro enemigo puede estar aquí, aquí, en cualquier lugar. El diablo solamente ha venido para matar, robar y ¿qué? Y destruir. Y por lo tanto usted y yo tenemos que estar alerta. Yo no estoy abogando porque busquemos un demonio detrás de cada arbusto, mis hermanos. Lo que estoy haciendo o lo que estoy tratando de hacer es decirle que estemos alerta, reconociendo que nuestro adversario, que nuestro enemigo Satanás anda buscando destruir a aquellos que están obrando en las cosas del Señor. Capítulo 3, versículo 1 de Génesis dice que la serpiente era astuta, tenía astucia. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo, porque por eso tenemos que estar sobrios, por eso tenemos que estar velando, por eso tenemos que estar orando. No nos maravillemos, hermanos, de que Satanás busca destruir a la iglesia. No nos maravillemos de los ataques del enemigo. Muy por el contrario, estemos alerta. Número 3, tenemos que estar preparados. Y hay una diferencia entre estar alerta y estar preparado. Porque un soldado puede estar alerta, pero sin el fusil. Un atleta puede estar listo para empezar la maratón, pero sin sus zapatos de correr. Y usted y yo tenemos que estar preparados para enfrentar los ataques del enemigo. ¿Cómo podemos estar preparados? Mire lo que dice el capítulo 4, versículo 16 en adelante. Dice, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Oh, hermanos, estar preparados es continuar trabajando en la obra del Señor, pero con la otra mano tenemos que tener la espada, aquella espada que nos está librando de todos esos ataques del enemigo. Tenemos que estar preparados. Si les digo algo con todo amor, lo que menos tenemos los cristianos es preparación. Yo no estoy hablando de conocimiento solamente, porque sí es bueno tener el conocimiento, pero tenemos que estar preparados cuando el ataque viene, saber lo que vamos a hacer. Porque otra vez se lo digo por experiencia, lo más fácil es correr. Lo más fácil es hacer lo que hace el avestruz, meter la cabeza debajo de la tierra, aunque todo el cuerpo esté afuera. Lo más fácil es ir a meternos debajo de las cobijas y lamentarnos. Pero déjeme recordarle que el reino de los cielos se hace fuerte. Y no son los cobardes los que lo arrebatan. Hermanos y hermanas, el Señor nos ha llamado a usted y a mí a que seamos valientes en Él, a que enfrentemos las situaciones de la vida, a que enfrentemos los problemas, a que enfrentemos los ataques del enemigo
con preparación, con la búsqueda de la presencia, con la palabra de Dios. Sepamos contraatacar con la palabra, así como Jesucristo atacó a Satanás con la palabra de Dios cuando trató de tentarlo. Dios habló por medio de él y Satanás tuvo que huir. ¿Cómo resistimos al diablo, mis hermanos? ¿Cómo es que huye Satanás? No huye cuando usted está corriendo. No huye cuando usted está huyendo. Cuando usted está huyendo, él corre detrás de usted. Pero cuando usted se detiene y enfrenta la situación y le dice: diablo mentiroso, más fuerte es Dios que está conmigo que tus artimañas, y yo voy a vencer en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque Él puede más. Esa es la forma. Esa es la forma de estar preparados. Y usted y yo tenemos que activarnos, mis hermanos. Tenemos que armarnos para estar preparados, para estar listos. Estas personas debían estar tan preparadas para la guerra como lo estaban para el trabajo. Y a mí me llama la atención eso, porque dos cosas hizo Nehemías. Separó el grupo para que un grupo estuviera velando en guarda y el otro grupo estaba trabajando. Y esos que estaban trabajando no se descuidaban. Hermanos y hermanas, no nos descuidemos. Hoy más que nunca no nos descuidemos. Yo insisto, y es el mensaje, los jóvenes que están acá escucharán quizás una y otra vez, pero el mensaje que repito es: hoy más que nunca tenemos que estar alertas, porque el diablo está arrebatando de toda forma a los que están en la iglesia, a los que están buscando al Señor, a los que están metiéndose más con el Señor. Está usando todo tipo de artimañas para tratar de desviarnos. Pero nosotros no nos vamos a desviar, mis hermanos. Nosotros vamos a mantenernos fieles hasta el final. Número 4, estaban unidos. Yo creo que si hay cosas o lecciones que debemos aprender, hay que aprenderlas y aplicarlas. El versículo 19 al 23 dice: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, que dice, hermanos, si están siguiéndome con sus ojos, reuníos allí con nosotros. ¿Y qué sigue diciendo? Nuestro Dios peleará por nosotros. Qué lindo es eso, ¿verdad? Pero Dios pelea con la unidad. El Señor Jesucristo le dijo al Padre en una de sus últimas oraciones: que estos sean uno, así como tú y yo somos uno. Hermanos, si hay una lección que debemos aprender aquí en la iglesia, es que debemos de buscar la unidad en el Señor. Todos seamos de un mismo pensamiento, todos seamos de un mismo sentir. Lloremos con los que lloran, gocemos con los que gozan, suframos con los que sufran, pero mantengámonos unidos hasta el final, porque en la desunión entra Satanás. Mantengamos esa unidad inquebrantable a la cual el Señor nos ha llamado. Ellos estaban dispersados. Claro, el muro era grande, largo, era extenso. Y como estaban trabajando a lo largo del muro, tenían que estar separados. Pero Nehemías les dice: cuando oigan el sonido de la trompeta, cuando oigan ese sonido especial, reunámonos todos y sepamos que Dios va a pelear la batalla por nosotros. Hermanos, cuando estamos unidos en ese mismo sentir, como aquella noche de clamor, estamos clamando todos por una misma cosa. Estamos clamando todos por un mismo avivamiento. Estamos clamando todos por una misma sanidad. Estamos clamando todos porque Dios fortalezca nuestro espíritu, y Dios va a pelear esa batalla por nosotros. Dios va a llevarnos a la victoria. Pero tenemos que mantener esa unidad. Tenemos que mantener esa fuerza los unos con los otros. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que ya no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente
y en un mismo pensar. Me reservo esas palabras. Número 5, determinación. Ya con esto casi voy terminando, mis hermanos. El último punto acá es que estaban determinados a terminar la obra. Cuando usted comienza un trabajo en su casa, ¿verdad que no descansa hasta que lo termina? Y le da cosa ver que están las partes ahí todavía sin terminar, ¿verdad que sí? Cualquiera que sea el trabajo, cualquiera que sea la obra, eso le da determinación a continuar hasta que termine. Este pueblo tenía determinación. Este pueblo ya había hecho a un lado todo el negativismo, ya había hecho a un lado todas las acechanzas de sus enemigos, ya habían hecho a un lado toda la determinación que el enemigo tenía por detener el trabajo de la obra de Dios, y estaban enfocados todos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Hermanos, la obra que hace falta por hacer todavía en este mundo, que la iglesia ha sido llamada a hacer, el trabajo de continuar predicando el mensaje de salvación, el trabajo de atender a las necesidades que hay en esta sociedad, tanto emocionales como físicas, como de toda índole, para llevarlos al camino del Señor. Ese trabajo necesita gente determinada, gente que esté dispuesta, gente que no se deje llevar por los ataques del enemigo, gente que se pare hoy mismo y diga: Señor, yo estoy dispuesto, heme aquí, envíame a mí, yo estoy dispuesto y dispuesta a trabajar en la obra del Señor. Esa es gente determinada. Yo creo que todo empieza como comenzó con Nehemías, con algo en su corazón, con una necesidad en su corazón por regresar a sus raíces. Yo no sé qué está trabajando Dios en su corazón en esta noche. A veces son cosas pequeñitas que a usted quizá le parecerán insignificantes. A veces es una simple palabra de apoyo o de amor para una persona, pero eso termina siendo una gran diferencia en la vida de esa persona. Yo he escuchado hermanos o hermanas que se paran acá y dicen: el hermano fulano y la hermana fulana hace 15 años me dijo una palabra y a mí nunca se me olvidó esa palabra, me levantó el espíritu de una forma tan poderosa. Y usted quizás ni se dio cuenta que había dicho esa palabra. Pero comienza con un deseo en el corazón por hacer algo. Yo quisiera pedir a la iglesia que se ponga de pie, por favor. ¿Por qué vale la pena edificar? ¿Por qué vale la pena seguir trabajando? Si usted mira la historia que vemos en el capítulo 4, ellos tenían una gran razón por edificar los muros de la ciudad. Claro, los muros eran para tener a los enemigos afuera. Los muros eran para que ellos estuvieran protegidos adentro. Los muros eran para que existiera una división entre el mundo afuera y la dignidad del pueblo adentro. Yo quisiera preguntarle a usted en esta noche, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que usted siga luchando? Claro, el desánimo nos hace ver todas las razones por las cuales no debemos seguir luchando. Pero muy adentro hay una razón por la cual usted y yo necesitamos seguir luchando. El versículo 14 tiene la respuesta de lo que Nehemías les dijo a ellos, pero yo creo que es algo también aplicable a nosotros. En el versículo 14 Nehemías les dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo:
no temáis, delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos. Pelead por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Mire qué lindo eso. Nehemías les dice: primero peleen por su fe, peleen por el gran y temible Dios que está con ustedes. Todos nosotros necesitamos que nuestra fe sea fortalecida en esta noche. Todos nosotros. Algunos quizás están, espiritualmente hablando, literalmente arrastrándose al llegar a este lugar. Es decir, débiles en su fe. Yo a ti te quiero decir en esta noche: vale la pena que sigas luchando por tu fe. ¿Por qué? Porque el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario no fue un sacrificio pequeño. Él se entregó a sí mismo para que tú tuvieses salvación, para que tú encontrases la vida eterna, para que tú tuvieses un nuevo nacimiento y por ende una nueva vida. Así que vale la pena seguir luchando por tu fe. Su sacrificio no fue en vano, mi hermano y mi hermana. Hoy es tiempo de luchar por tu fe. Pero después les dice Nehemías lo que yo quisiera decirles: vale la pena seguir luchando por nuestros hijos, por nuestras hijas. Vale la pena seguir luchando para que ellos también puedan encontrar esa experiencia sublime de relación con su Padre Celestial. Y hermano y hermana, si tú y yo nos damos por vencidos, ¿qué va a ser de ellos mañana? Vale la pena seguir luchando por nuestros hijos y por nuestras hijas. Así les dijo Nehemías: pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas. Y por último les dice: peleen por sus casas, por sus esposas, por sus esposos. Vale la pena seguir luchando, aunque parezca que no hay solución. Vale la pena seguir luchando. Y otra vez le digo, yo no sé qué hay en su corazón, pero sé que Dios ha estado trabajando, porque Dios es experto en hablar directamente con nosotros y lo hace de diferentes formas. En esta noche yo quiero recordarle que la batalla no ha terminado todavía. Yo quiero recordarle que los muros de nuestra fe todavía están under construction, están bajo construcción. Y el diablo quiere asegurarse de que no sigamos edificando, de que no sigamos construyendo en esa protección divina. Pero hoy el Señor te recuerda que no es tiempo de sentarte, no es tiempo de darte por vencido, no es tiempo de desanimarte más. Es tiempo de luchar. Es tiempo de luchar. Es tiempo de luchar, mi hermano y mi hermana. Es tiempo de pelear. Hoy en día es tiempo de que nos armemos, que nos fortalezcamos y que empecemos a luchar de nuevo por aquello que dejamos de luchar. Es tiempo que empecemos a pelear de nuevo por aquello que abandonamos hace algún tiempo. Es tiempo que corramos al Maestro y que le digamos: yo sé, Padre, yo sé, Señor, que tú vas a pelear la batalla, pero yo no me voy a dar por vencido. Hoy retomo lo que dejé a un lado. Yo quisiera abrir el altar que ya está abierto, pero quisiera que usted, si siente en su corazón, venir y hablar con el Señor y decir: sí, Señor,
yo estoy dispuesto y dispuesta a luchar. Yo estoy dispuesto y dispuesta a construir, a edificar el muro de fe en mi vida. Y en esta noche, Señor, quizás no sé cómo le voy a hacer, pero sé que he venido a la fuente. Sé que he venido al lugar donde puedo encontrar las armas y la fortaleza y el ánimo para continuar. Padre Santo, yo te doy gracias en esta noche. Te doy gracias, Señor, por tu iglesia. Por tu iglesia, Señor, que aquí estamos, Señor. Que aquí estamos, Padre, buscando tu rostro. Algunos con dificultades más grandes que otros, algunos con acechanzas del enemigo más grandes que otros, algunos enfrentando persecución de algún tipo, o algunos enfrentando burla de parte de este mundo, de esta sociedad y de Satanás. Pero, Señor, nada de eso es suficiente para apartarnos de ti. Nada de eso va a ser suficiente, Señor, para que abandonemos el camino de la fe, para que abandonemos o volvamos hacia atrás. Señor, en esta noche venimos a fortalecernos, Señor, y pedimos que ese cuervo que tú envías con el alimento, Señor, como lo hiciste con Elías, tu siervo, Señor, esta noche recibamos el alimento espiritual para fortalecernos, levantarnos y continuar en nuestro camino. Oh, en el nombre de Jesús, echo fuera todo desánimo. En el nombre de Jesús, echamos fuera todo espíritu que traiga o trate de traer depresión a nuestras vidas. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de levantarnos, es tiempo de levantar la frente y de enfrentarnos a nuestro enemigo. Yes, Lord. Lord, we will not give up. We will not go back, Lord God. We're not going to leave anybody behind, Lord. Father, we're going to work together. We're going to unite in your name, Lord Jesus, so that we can continue fighting this battle that you have set before us, Lord. Yes, Lord God, we know that you fight the battles for us. Sabemos que tú peleas, Señor. Estamos convencidos, Señor, que aunque seamos pocos, Señor, en contra de un mundo que está en contra de ti, en contra de un mundo que te ha dado la espalda, en contra de un mundo que ha dejado que la maldad se multiplique, aunque seamos 300 nada más, Señor, oh, vamos a enfrentarnos al enemigo y vamos a vencer, así como Gedeón con esos pocos, Señor. Oh, Padre Santo, en esta noche peleamos por nuestras familias. En esta noche peleamos, Señor, por nuestras casas. En esta noche peleamos por nuestra fe, Señor. Peleamos por nuestra fe, Señor. Peleamos por ese don perfecto que has puesto en nosotros, Señor. Peleamos por no perder esa salvación que tú compraste a precio de sangre por cada uno de nosotros, Señor. Hoy hacemos a un lado todo lo negativismo, hacemos a un lado todo espíritu que nos haga contrario a ti, Señor. Y te buscamos con todo nuestro corazón. Te buscamos con todo nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, mira a tus hijos y tus hijas, Señor. Padre Santo, si están batallando, peleando con una enfermedad, Señor, tú eres más grande y más fuerte que esa enfermedad, mi Dios. Si ese ataque ha venido en forma de algún aguijón en la carne, Señor, oh Padre Santo, tú estás en control de la situación, Señor, y no nos vamos a dar por vencidos.